Estamos hablando de un tema bastante importante. El día en el cual nosotros estemos cara a cara con nuestro Creador y Él nos haga esta pregunta, quizás la pregunta más importante de nuestras vidas. Y esa pregunta no va a ser ¿cuántas sillas compraste? ¿Cuántos templos construiste? ¿Cuántos estadios llenaste? La pregunta va a ser una sola. Y la pregunta va a ser, ¿hiciste lo que yo te dije que hicieras? Y lo más interesante, ayer Pastor Kurt decía, va a ser algo solo entre tú y Dios. Nadie más. No vamos a tener opción a decir, pero la gente, o no, pero de repente esta situación. No, imagínate al Creador mirándote a los ojos y diciéndote, ¿hiciste lo que yo te dije que hicieras? Y esta es una de las preguntas más tiernas, pero a la vez una de las preguntas más escalofriantes. Porque, ¿qué vamos a responder? La primera vez que escuché este mensaje de parte del Pastor Kurt, créame, no pude dormir esa noche. Porque traté de hacer un recuento y traté de, honestamente, con el corazón en la mano y con bastante honestidad, procurar responder a mi Maestro y a mi Señor y a mi Dios, de verdad estoy haciendo lo que tú me dijiste que yo hiciera. Así que quisiera que usted piense en esta pregunta durante toda esta conferencia, porque de esto se trata, de que llegue el día en el que nosotros estemos parados cara a cara con nuestro Creador y escuchemos de Él decir, bien, buen siervo y fiel. De esto se trata. Bueno, si tú eres dama, bien, buena sierva y fiel. De esto se trata. Así que tenga en mente esto durante todas las plenarias. ¿Ok? Bueno, quisiera que vayan conmigo, por favor, esta mañana al libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. Y vamos a leer diferentes versículos. Este capítulo 6 es interesante. Ayúdeme por favor poniendo sus teléfonos en silencio. Y si no sabe hacerlo, le apuesto que hay jovencitos cerca a usted y le van a sacar todo el WhatsApp, todo. No se preocupe. Este capítulo 6 es bien interesante porque el capítulo 6 empieza hablando acerca de la alimentación de los 5,000. ¿Ya? Wow, qué experiencia. ¿Te imaginas que un muchacho con una lonchera de 5 panes y 2 peces entregó algo de todo corazón? Escuche esto, y esta es la primera motivación para la ofrenda de la noche. Entregó algo de todo corazón. Y cuando alguien entrega algo de todo corazón, la multiplicación y el milagro sucede. Ese día se alimentaron más de 10,000 personas, porque la palabra dice que se alimentaron 5,000 hombres, 5,000 varones. En ese tiempo todos tenían una esposa y eran muy productivos. Entonces, si tú consideras que cada uno estuvo con su esposa, ya eran 10,000. Ok, si tú consideras que cada familia tenía un hijo, ya estamos hablando de 15,000. O sea, tranquilamente ese día se alimentaron más de 10,000 personas. Ok, mi pregunta es la siguiente. Hoy en día, ¿cómo crees tú que sería la iglesia de Jesús? Piense por un momento. ¿Cómo sería la iglesia de Jesús? Alguien de repente va a decir, wow, pastor, no, yo creo que la iglesia de Jesús sería de 10,000 miembros.
Y en esta mañana voy a demostrarte bíblicamente que no es la respuesta correcta. Pienso bastante en cómo sería la iglesia de Jesús. ¿Cuántos miembros tendría la iglesia de Jesús? Hágase esa pregunta por este tiempo. ¿Cuántos miembros tendría la iglesia de Jesús? Y vamos a la palabra de Dios. Estamos en el libro de Juan, capítulo 6, y vamos al versículo 22, porque aquí sucede algo interesante. Ya el milagro se dio y la gente empieza a seguir a Jesús. Ahora, ¿cuántos de nosotros, siendo pastores, líderes, misioneros, de repente pastores que viajan, maestros, cuántos se sentirían contentos si hay una multitud de casi 10,000 personas siguiéndote a donde tú vas? ¿Te imaginas? Que vengas a Tarma y la gente diga, uy, 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 Edith Mesías está en Tarma, vamos a seguirla. ¡Fum! 5,000 personas viniendo a Tarma. Esto es lo que pasaba con Jesús. Jesús empezaba, dice que Jesús caminaba por todo lugar y la gente lo seguía. ¿Cuántos de nosotros, cuando una multitud nos está siguiendo, estaríamos, la multitud? La multitud. Fue la voluntad de Dios. Dios los envió, la multitud. Porque honestamente, hermanos, las multitudes son atractivas. ¿Verdad o no? Las multitudes son atractivas. En esta temporada en la que estamos en el boom de las redes sociales y de los shorts y de los videos, qué lindo es que tú te tomes una foto con la multitud, hermanos. Todos alcen la mano, vamos a tomarnos un selfie, todos nosotros, porque es interesante. Qué lindo debería sentirse para mí como pastor tomarme un selfie con todos ustedes atrás. Las multitudes son atractivas. ¿Cuántos nos hemos sentido completos y hemos sentido que nuestro ministerio está en la cúspide cuando nuestro salón de reunión está lleno? Creo que todos. Muchas de las razones por las que los servicios en nuestras iglesias empiezan tarde es porque esperamos que la iglesia se llene para empezar. Y olvidamos lo que dice la palabra. Uno más importante que el templo está aquí. Porque a veces decimos, no, es un ratito. Los de la alabanza dicen, un ratito. A veces los de la alabanza hemos dicho muchas veces, no, que se llene un poquito, porque cantar con una persona nomás en una silla no es lo mismo que cantar con los 130 que están aquí. Y sabe algo, pastor, si tú dices que tu servicio empieza a 7 de la noche, tú deberías de empezar 7 en punto de la noche, ¿sabes? Porque el Espíritu Santo, el más importante, está ahí. Y es necesario enseñar esta cultura a nuestras congregaciones, porque poco a poco esto se ha instalado en nuestras iglesias, que vamos a empezar cuando lleguen, que lleguen 5. A veces hemos dicho eso, todos hemos dicho, ya, con 10 empezamos, no, con 15 empezamos. No, mi hermano, el Espíritu Santo está presente y nosotros tenemos que saber lidiar correctamente con esa pasión que como carne, porque la tercera parte de nosotros es carne, y a esta carne que es la tercera parte de nosotros le gustan las multitudes, le gusta la respuesta de la gente, pero en el último de los momentos, en el final de nuestros días, lo que va a importar es la mirada de nuestro Dios preguntándonos, ¿hiciste lo que te dije que hicieras? No la cantidad de gente que albergamos. No. Y acá yo te voy a enseñar cómo es que Jesús, la reacción de Jesús con la gente, porque dice, al día siguiente, versículo 22, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, mira,
ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente está siguiendo a Jesús. Pero lo que sucede siguientemente es colosal. 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y ahora mira la respuesta de Jesús. Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tú tienes que prestar mucha atención cuando Jesús dice: de cierto te digo. Y voy a ponerlo en un argot bastante peruano. ¿Sabes qué significa de cierto te digo? Pastor Omar era bien colosal. Pastor Omar decía: de cierto te digo significa por mi madre. No había otra manera como Pastor Omar podía explicar. Yo decía, cada vez que tú ves que Jesús dice de cierto os digo, está diciendo algo seguro, está diciendo algo estable y está diciendo algo que verdaderamente está completamente afirmado. Y él dice: de cierto les digo, ustedes no me están buscando por las señales, ustedes solo me están siguiendo porque comisteis del pan y os saciasteis. O sea, esta gente que seguía a Jesús no lo seguía porque, wow, era Jesús y traía un mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Jesús traía? ¿Sabe cuál era el mensaje que Jesús traía? No era santidad. ¿Sabe cuál era el mensaje que Jesús traía? No era sanidad. El mensaje que Jesús traía era este: pueblo, si bien es cierto, Adán generó una desconexión con el Padre. Si bien es cierto, Génesis 2:17 dice: el día que tomes del fruto que yo te dije que no tomes, ciertamente morirás. Adán provocó eso, pero yo he venido. Y Jesús dice: ahora, porque yo he venido, el reino de Dios ha vuelto y está libre y a su total disposición. Ese es el mensaje que predicaba Jesús. Y después de ese mensaje Jesús sanaba, después de ese mensaje Jesús alimentaba, pero la gente no lo entendía. La gente lo seguía porque pensaba que solamente Jesús era alguien que les daba de comer, que solamente Jesús era, y dice aquí: comisteis de los panes y os saciasteis. Entonces quiere decir que la gente quería aún más Jesús para llevar. Ahora, volviendo a la pregunta que les hice, hay una gran multitud siguiéndote, una gran multitud. Imagínate tú en tu iglesia, en tu congregación, en tu ciudad, y una multitud siguiéndote. Oh, no, tenemos que cuidar la multitud, tenemos que cuidar la gente, vamos a darle más de comer. Vamos, pero aquí yo veo a Jesús. Escucha, hagamos de cuenta que Jesús tiene que Jesús es pastor, ¿ok? Pero a la multitud que le está siguiendo, voltea y les dice: ¿qué quieren? Ustedes no me están siguiendo por el mensaje, ustedes no me están siguiendo por las señales, ustedes me están siguiendo solo porque comen. ¿Cuántos tendrían la valentía de poder decir eso? No, cuidemos, porque si la iglesia está llena, es exitosa. Y esto es algo, mis hermanos, de lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado. Siguiente. Vámonos al versículo 60. Si tiene tiempo, usted léase todo el capítulo 6. Es fenomenal el capítulo 6. 60. Jesús les dijo varias cosas. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, escucha esto:
dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ahora Jesús a sus discípulos los empieza a reprender. Y te aseguro, entre sus discípulos había gente que tenía. Honestamente, pastores, hermanos, si llega un hermano empresario a tu iglesia, ¿cómo lo cuidas? No diga no. No diga de este vaso no he de beber. Uy, ya llegó el hermano tiene una empresa. ¿Qué hacemos? Vamos a nombrarlo pastor de cuna. Para que no se nos vaya, porque sus ofrendas son buenas, y si empieza a diezmar, también va a diezmar bastante. ¿Verdad o no? Vamos a darle las sillas de adelante. Está un niño sentado. Niño, vete atrás. Pero aquí Jesús a sus discípulos, ya que es gente que está bastante cercana a él, y te aseguro, en el grupo de gente que rodeaba a Jesús, que no solamente eran 12, eran muchos más discípulos, agarra y les dice algo tan serio y les dice, oye, ok, acabo de decirte algo serio, que corrijas esto. ¿Te ofende? ¿Tú te has dado cuenta que muchas veces la gente que tiene poder adquisitivo y dinero en la congregación pretende hacer con el pastor lo que quiere? Pastor, te llaman por teléfono. Pastor, mira pastor, esta semana he tenido problemas con mi suegra. ¿Podrías predicar algo de las suegras así, pastor? No, por favor, porque al final yo soy el de las ofrendas, yo soy el de los diezmos y quisiera que prediques eso. No, Jesús no tiene una diferencia entre la gente que tiene o no. Jesús voltea con sus discípulos. Ok, mira, gente que ha decidido dejarlo todo, gente que ha decidido entregarse por completo a seguir a Jesús. Y Jesús les llama la atención y luego Jesús les pregunta y les dice, ¿les ofende? O sea, ¿no te gusta que te corrija? ¿No te gusta que pueda decirte que lo que estás haciendo está mal? Mira, yo te aseguro que cuando Jesús le dijo a la multitud, ustedes me siguen solo porque comen pan y se sacian, ¿cuántos creen que se fueron? Muchos. Y según el dato bíblico, se fueron todos y quedaron solamente los discípulos. Ahora, te repito, no eran solo 12, eran más, sino que Jesús tenía un rango de cercanía. Se fueron. ¿Te imaginas perder en un día 15,000 almas? ¿Te imaginas perder en un día 10,000 personas en tu congregación? Yo converso con muchos pastores y creo que lo que más le preocupa a los pastores es, pastor, ¿cómo está la iglesia? Yo hago preguntas con trampa. Yo pregunto, pastor, pastora, ¿cómo está la iglesia? Y si un pastor o una pastora me responde, ay, pastor, la congregación está baja. Te están interesando los números. Porque aquí veo a Jesús, el predicador de predicadores, el hacedor de milagros. Wow, Jesús, el que tenía la más buena enseñanza. ¿Cuántos dudarían de la enseñanza de Jesús? ¿Usted dudaría de la enseñanza de Jesús? ¿Qué enseñanza que tendría Jesús? ¿Jesús nos estaría enseñando tontería y media? No, Jesús estaría enseñando la correcta enseñanza, el correcto mensaje. Y en un día se queda sin 10,000. 10,000 le dijeron, ya, así que nos descubriste, nos vamos. Honestamente, pastores, ¿cuántos se frustrarían si 10,000 se van de tu congregación?
¿Qué hago ahora? Y ahora a sus discípulos les llama la atención. Y ahora Jesús le dice a su grupo más cercano, ya los discípulos, aquellos que lo han dejado todo, agarra a Jesús y les dice, o sea, les llamo la atención y se ofenden. Ahora la cosa se va a poner seria. Versículo 66. Por algo este versículo es el 6:6. Mira esto, mira con tus ojos. Desde entonces, ahora, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no estamos hablando de gente extraña que solo venía a comer. Estamos hablando de gente que ya estaba más cercana con Jesús. Esa gente que comía con Jesús. Esa gente que andaba con él. Esa gente por la cual Jesús hizo muchas cosas, muchas cosas. Él no solamente era su maestro, era su fuente de provisión, era la fuente de enseñanza, era el maestro. Pero ahora, después de llamarle la atención a unos discípulos, después de decirles, está mal lo que ustedes también están haciendo, corrijan esto. Algo que Jesús constantemente le decía a los discípulos era, ustedes tienen dureza de corazón. Corrijan eso, enternezcan ese corazón. Y ahora dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Pastores, pastoras, ¿cómo te sentirías si esa gente cercana a ti? Esa gente que te llamaba a las 3 de la mañana diciendo, pastor, tengo problemas, ayúdame. Esa gente que te decía, pastor, tengo que pagar una deuda, ¿puedes prestarme el dinero para poder pagar? Yo te devuelvo. Pastores, ¿cuánto hemos hecho muchas veces por gente que por alguna situación en la congregación, o tú los corregiste o le dijiste, mira, sabes que yo creo que no es tiempo todavía para que tomes este liderazgo, pero yo quiero ser líder, yo quiero. No es tiempo, no es tiempo. Espérate un poco, desarrolla mejor el carácter. No, me voy. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Chao. Goodbye. Arrivederci. ¿Cómo es en quechua? Chao, pastores. ¿Cómo? Aiguará. Aigualá. Aigualá. O sea, Jesús no está diciéndole, ya, pues por favor no te vayas, mira, si de repente algo te ha ofendido, perdóname, por favor, pero no te vayas con tus ofrendas, no te vayas con el día. No, por favor, mira, la iglesia te necesita, el reino te necesita. No. Ahora, esta es la gente cercana a él, cercana. Y llega el punto en el que esta gente le dice, nos vamos. Ya no andamos contigo. Muchos pastores dirían, qué triste situación. Pero esto está pasando en el ministerio de Jesús. Y quiero decirte esto, si pasaba en el ministerio de Jesús, ¿por qué pues no puede pasar en nuestros ministerios? ¿Por qué? Y yo quiero decirte, por favor, no me diga, ay, el pastor Jaco nos profetizó lo malo. No. Va a haber gente cercana a ti que simplemente se va a ir. Va a haber gente con quien tú comías de un mismo plato y se va a ir. Y se va a ir. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué te va a sostener en el momento en el que llegue un grupo de personas y te diga, ¿sabes qué, pastor? Mira, hemos estado escuchando estas enseñanzas de YouTube y de TikTok. Mira la fuente, de YouTube y de TikTok, y ya no queremos estar en la iglesia, nos vamos. Sabes, en ese momento tú debes decir, bien, adelante.
¿Y sabes qué es lo que dice alguien de corazón? Dice, si tú me necesitas, siempre voy a estar para ti. Y esto te aseguro que esto es lo que Jesús decía. Pero Jesús no mermaba. Jesús no, ya bien peruano, no se achicaba. Jesús no se amedrentaba. Jesús no se hacía problemas con esto. ¿Te vas a ir? Chao. Sí, me voy con mis ofrendas, con mis sillas. Hermano, en 28 años de ministerio he escuchado tantas cosas. Hace unos años escuché de un pastor que un hermano había comprado en la iglesia guitarra, teclado, mira. Y el hermano se fue de la iglesia y le dijo al pastor, me llevo todo. ¿Te imaginas? Me llevo mi silla, me llevo mis mayólicas que puse, me llevo. Si a ti no te ha pasado esto, prepárate, porque si pasó con el ministerio de Jesús, puede suceder. Ay, pastor, no me desees lo malo, yo quiero un ministerio fructífero de miles, de cientos. No es el perfil de ministerio de Jesús. Lo siento, hermanos. Es lindo tener nuestra congregación llena un día domingo. Es lindo tener nuestro salón de reuniones lleno. Pero escucha esto, a Jesús no le importaban los números y por lo tanto a nosotros no deben de importarnos los números. Como pastores nosotros debemos de predicar con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo amor. Así haya solamente un niño sentado aquí adelante o este lugar esté lleno. Ese es el llamado. Porque ¿sabes al final de qué se trata? De quién te ve. ¿Sabes de quién se trata? De quién es el que te ha llamado. Se trata del momento en el que tú estés cara a cara con el Creador, el Dios del universo, y te pregunte, ¿hiciste lo que yo te dije que hicieras? Y con mucho gozo mires a sus ojos y les digas, sí, mi amado Dios, hice lo que tú me dijiste que hiciera. Ahora la cosa se pone más seria. Ahora en el versículo 67, Jesús voltea ya porque se fueron los muchos discípulos. Y ahora Jesús voltea con su grupo más cercano. Pastores, todos tienen su grupo más cercano. Generalmente es esa gente que está constantemente en la iglesia, ayudando. A los que los llevas a comer chifa, ¿no? A los que los llevas a comer ceviche, ¿no? A los que los invitas de repente a tu casa, han visto la final del mundial, ¿verdad? Ahora Jesús voltea a los 12 y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Hablen, ¿ah? Yo tengo mi versión de la Biblia así bien peruana, ¿no? Bien peruana. Voltea a de los 12 y les dice que también se quieren ir, normal, ¿ah? ¿Qué pastor en su sano juicio sería catalogado como Jesús en este tiempo? El pastor botagente. Good morning. ¿Ya le has dicho esto a alguien alguna vez? Ahora, y esto no es la intención malcriada, esto no es la intención maliciosa. Esta es la respuesta de alguien que sabe quién lo ha llamado. Y esta es la respuesta de alguien que sabe dónde están puestos sus pies y su corazón. No cualquiera dice esto, porque alguien que depende de las multitudes, alguien que depende de la gente, no, al contrario, no quieres quedarte solo, al contrario, no, o sea, la gente puede estar, con tal que, pueden estar murmurando del pastor, murmurando de su familia, murmurando de la iglesia, murmurando de las decisiones que toma el pastor, pero, ay no, al final, pues no se pueden ir porque las ofrendas y tenemos que pagar el arriendo de la iglesia y tenemos que hacer esto, mi hermano. O sea, cuando tú estés parado delante de Dios
y Él te diga, hiciste lo que yo te dije que hicieras, tú le vas a decir, ay Jesús, es que tú sabes las ofrendas. Señor, es que tú sabes, teníamos que pagar el alquiler del local, era caro. No. La respuesta va a ser, Señor, yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Con 1 o con 100 o con 1000, hice lo que tú me dijiste que hiciera. ¿Sabe, amados? Yo pienso que esta es la temporada en nuestras vidas donde nosotros tenemos que redefinir el concepto de iglesia. Porque no sé en qué punto de la historia de la iglesia el timón giró para poder interesarnos por los números. No sé en qué punto de la historia el timón de la iglesia giró al lado de enfocarnos en, oh no, iglesia exitosa es la que tiene más miembros. Y este es el saludo típico en reuniones de pastores. ¿Cómo estás, pastor? ¿Qué tal? Sí, muy bien. ¿Cuántos miembros tienes? Pastor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me presento, soy el pastor Yago. Sí, ¿cuántos servicios tienes los domingos? ¿De cuánto es tu congregación? Y hemos empezado a medir el éxito del ministerio en base a números. Hemos empezado a medir el éxito de nuestro pastorado en base a que tanta gente está en nuestra iglesia. Mi hermano, tú podrías tener en tu congregación 250 sillas, pero asegúrate de que estas sillas estén llenas de discípulos. De discípulos que verdaderamente puedan decir lo que Simón Pedro le dice en el 66, Señor, en el versículo 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice el versículo 69, hemos creído, escucha, y conocido. No solamente es creer, es conocer. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que arreglar ese timón. Porque hoy en día tal parece que eso es lo que pega. Porque te repito, las multitudes son atractivas. Con multitudes es fácil sacar el teléfono y tomarte un selfie. Con multitudes es bacán tomar una vista panorámica de la gente que se reunió, de la cantidad y todo. Qué lindo es poner en un reporte y decir 90,000 almas, 150,000 almas. Pero en el último de los casos, nosotros vemos aquí a un Jesús que está haciendo un filtro bien extremo. Ahora, por favor, no vaya a regresar usted a su lugar de procedencia y empezar a votar gente. No quisiera que el día domingo todos lleguen a su congregación. Todos váyanse. No. Pero entienda esto. Se trata de discípulos. Y voy a cerrar esta sesión hablándote de este aspecto importante del versículo 68. Y nosotros hemos creído y conocemos. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos. Acá hay una diferencia. Quiero que ahora vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 30. Juan capítulo 8, versículo 30. Mira esto. Hablando estas cosas, Juan 8, ¿de qué trata Juan 8? La mujer atrapada en pleno acto de adulterio. Todos la iban a apedrear. Todos saben esa historia, ¿verdad? Todos. Trajeron delante de Jesús una mujer atrapada en pleno acto de adulterio y le dijeron, Jesús, la ley manda que esta mujer sea apedreada. ¿Qué dices tú? ¿Qué dijo Jesús? El de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es increíble porque dice, y se iban, escucha esto, y se iban, dice, desde los más adultos hasta los menores. Me entristece esto porque había niños con piedras.
niños, listos para apedrear. Bueno, después de este suceso, Jesús habla tantas cosas con la gente que estaba ahí cerca a él, y llegamos al versículo 30 para hacer esto práctico. Y ahora muchos creyeron en él. Versículo 31, ojito a la jugada. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían... Ahora, nota el versículo 69 de Juan 6. No solamente es creer más conocer. ¿Está notando esto? A mí me da cosas cuando alguien... Son 100 creyentes. Ya, pero de esos 100, ¿cuántos lo conocen? Oh, campaña evangelística en el Estadio San Marcos, en el Estadio Nacional. ¿Cuántos creyeron? 190,000. Y como nos apasionan los números, wow, 190,000. Pero ahora, ¿cuántos de estos lo conocen? Porque esto es lo que está diciendo la palabra. Versículo 31 de Juan 8, otra vez. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en la palabra? Conocerlo. No solamente creer en él, conocerlo. ¿Sabía usted que la palabra conocer bíblicamente es una palabra íntima? Hay repetidas ocasiones en la Biblia donde dice, cuando una pareja se une en matrimonio, en la Biblia dice, y tal persona conoció a su mujer. O sea, eso significa tuvo intimidad. Entonces, una cosa es creer nada más. Si tú sales con un micro a la calle y le preguntas a la gente, oiga, sí, ciudadano de Tarma, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Esto es lo que la gente dice. Incluso por ahí vas a escuchar una que otra respuesta que diga, yo creo en Dios a mi manera. No, acá no se trata de que creas a tu manera. Acá se trata de que creas y que lo conozcas. ¿Amén o no? Entonces volvamos para ir concluyendo al versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué significa esto, amados? Significa que tú sabes quién es tu Señor. Y que lo conoces, que lo has experimentado. Por ejemplo, mucha gente cree en sanidad, pero no conoce sanidad. Ay, pastor, sí, yo conozco, porque una vez fui a un evento de sanidad y me sané. Sí, pero a los 3 días volviste a enfermar. Y alguien te va a decir, ¿por qué volviste a enfermar? Uy, ahí sale la secta de los manipuladores. Ay, no, es que tenías que sellar tu sanidad con una ofrenda. No, tenías que hacerle una promesa a Dios para que esa sanidad se quede contigo. Hermanos, eso es manipulación. Y eso es diabólico. Otra más fea es, ay, no, es que el diablo te arrebató tu sanidad. No. ¿Sabes cuál es la verdad de por qué mucha gente va a una campaña de sanidad sana y a los 3 días vuelve a enfermar? Porque no conoce al sanador. Mira, si tú vas a un restaurante de parrillas, ¿cómo sales oliendo? Si vas a una anticuchería Juanita en Pisco. Uy, ¿en tu casa se dan cuenta que has comido anticucho o no? Pero tú podrías estar parado en la puerta y igual oler. ¿De qué se trata? De que degustes. Se trata de que disfrutes esa comida. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con estos 10,000, 15,000? Creían en él, pero no lo conocían. ¿Qué pasaba con estos muchos discípulos que se alejaron de él y se fueron? Creían en él, sí,
tenían una pasión por él, pero no lo conocían. Y ahora sus 12. De los 12, por supuesto que 11 quedaron. ¿Qué pasó con uno? Creía en él, lo conocía, pero ¿sabes algo? No lo suficiente, porque te aseguro que si Jesús perdonó a la mujer del flujo de sangre, que si Jesús sanó a los paralíticos, que si Jesús perdonó a esta mujer captada en pleno acto de adulterio, ¿cuántos creen que Jesús hubiera perdonado a Judas? O usted puede, no, pastor, yo creo que Jesús lo marcó a Judas. No. Si le encarga la iglesia al que lo traicionó, si le encarga la iglesia a Pedro, a quien lo negó 3 veces, yo te aseguro que Jesús hubiera perdonado a Judas. Pero él no lo conocía lo suficiente y dijo, hice esto tan malo que lo único que me queda es... Esto es bien serio, hermanos. ¿Saben por qué? Porque usted no sabe el riesgo tan alto que existe ministerialmente si solo nos fijamos en los números. Yo quisiera de corazón que usted regrese a su congregación y regrese a hacer el llamado que Dios le ha dado a usted. Y escuche esto. Esto es algo que yo hago constantemente. Yo trato de afirmar que un pastor tiene un llamado, porque en Perú, hermano, ya te dije, es muy fácil llamarle pastor a cualquiera. Viene un hermano con plata, ya tú vas a ser pastor de luces, pastor de escobas, pastor de... Y hermano, hay tanta gente, escucha, hay tanta gente que ha empezado a tener tantos problemas ministerialmente porque se les llamó pastor cuando no son. Entonces, cuando yo hablo con alguien, yo le digo, oye, asegúrate, tienes un llamado de parte de Dios, porque si no, no lo hagas. O sea, suelta eso. Déjalo, dedícate a tu familia, dedícate, porque ser pastor es una labor que depende de un llamado. Lo que te va a sostener es el llamado, lo que te va a sostener es quién te llamó. Pero si tú vas a estar solamente porque, ay no, pastor, es que sabes qué es lo que pasaba, no había pastor y me pusieron. No. ¿Sabes quiénes califican como pastores, como pastoras? Porque creo, hermano, yo creo que hay pastoras mujeres. Porque si una mujer pudo dar a luz a Jesús, por supuesto que puede ser pastora. Pero hay por ahí cierta gente que dice, no, las mujeres no deben ser. No vamos a entrar en debates. Por eso no vas a ir al cielo. Esa es la manera simple de apagar las discusiones tontas que hay en la iglesia. ¿Ya? Que sí, que no. Los números son traicioneros. Pasó esto con Jesús. A tal punto que cuando Jesús iba a ser crucificado, te aseguro que muchos de los que comieron estos panes y estos peces gritaban, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. No había nadie. Nadie, ni siquiera que se pare en ese momento y diga, no, yo comí de él. Yo fui alimentado de sus manos y de sus discípulos. Salieron panes y peces. Era increíble cómo los panes se multiplicaban y los peces también. No lo crucifiquen. No, yo voy a ocupar su lugar. No había nadie. Así de traicioneros son los números. Nadie, ni siquiera que diga basta ya, no. Es necesario que nosotros podamos entender cuán importante es hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, sin importar números, sin importar aplausos, sin importar la publicidad. Hermano, yo no sé cómo a veces le hacemos para estar en redes sociales. Yo cojo mi celular cada 2 o 3 horas.
Y yo sé, este es el tiempo de la media. Los muchachos, a mí los jóvenes me dicen, pastor, deberías publicar cuando estás predicando, cuando estás viajando. Y mi respuesta es, quisiera tener el tiempo. Porque al fin de cuentas se trata de lo que Dios te ha llamado a ti a hacer. Y si sale por ahí una foto, 2 fotos, gloria a Dios. Bien, pero no es nuestro mover. Tú tienes que ser un hombre y una mujer de Dios que entienda enteramente que lo que al final de la jornada va a importar es la aprobación, no de la gente, la aprobación de tu Creador. Bien, buen siervo y fiel. Amén. Voy a seguir compartiendo de esto el día de mañana. Vamos a estar hablando puntos específicos, pero espero que esto haya sido de bendición para ustedes. ¿Lo recibe? Gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios, que es bueno.